Hey, hello everyone, welcome again to another video. My name is Daniel, and today we're going to be talking about my journey studying English. En una de las encuestas que realizamos en el canal hace ya unos días, el tema que quedó en la segunda posición por la gran cantidad de votos que hubo fue precisamente mi experiencia estudiando inglés. El primero fue sobre el video del Summer Work, que ya lo hicimos, y pues en este caso estaremos hablando sobre mi experiencia en el inglés por inmersión, y además de eso, ¿qué hice adicionalmente? Sin más preámbulo, entonces, let's do this. Comencé a estudiar inglés específicamente en el año 2012, como ya mencioné en uno de mis videos anteriores, y fue en el programa de inglés por inmersión, específicamente en la República Dominicana, en la provincia de Azua de Compostela. ¿Sabía hablar inglés antes de ir al programa de inglés por inmersión? No sabía hablar inglés. Sin embargo, sí manejaba unas cuantas que otras reglas, también algunos vocabularios, expresiones y cosas como esas, porque en high school y en sentido general había aprendido unas cuantas que otras palabras. Yo considero que hay tres cosas que se necesitan para tú succeed en el aprendizaje de un idioma, en este caso en el aprendizaje del inglés. Y lo primero es ser curioso. Segundo es tener motivación para aprender. Y lo tercero, canalizar esa motivación en práctica para que puedas adquirir y desarrollar tus destrezas. Recuerdo que una de las cosas que generalmente yo hacía era que cada vez que me comía una golosina, un bollito como decimos nosotros, un palito de queso, o Lays o cualquier otra cosa, me iba a la parte trasera y siempre revisaba los ingredientes. Ahí aprendí el vocabulario de muchísimas palabras, como por ejemplo el del agua, el de harina, el de maíz y cosas como esas. Obviamente no aprendí la pronunciación, porque la pronunciación no se aprende leyendo, sino escuchando, pero sí me iba familiarizando con muchas palabras del inglés y su contexto. Cuando ingresé al programa de inglés por inmersión en 2012, tenía muchísima motivación y pues estudié bastante, muchísimo. Recuerden que les dije que porque no era mayor de edad en ese entonces, y para ese entonces en el programa de inglés por inmersión, si no eras mayor de edad no salías en la plataforma de ellos, en su sistema, creo que porque no estabas en el padrón electoral. Entonces yo solamente pude estar allá unos 2 meses o 1 mes y pico aproximadamente. Luego ellos me sacaron básicamente porque no aparecía en su sistema, y pues tuve que reinscribirme en el año 2003. Allí sí pude completar satisfactoriamente y de manera completa el programa de inglés por inmersión. Puedo decir que aproximadamente el 70-75% del inglés que sé hoy, que manejo, lo aprendí en el programa de inglés por inmersión. El libro con que nosotros trabajábamos específicamente era con el libro Interchange de Cambridge University. Saben que el programa de inglés por inmersión tiene diferentes libros. Creo que está el Interchange, está el Top Notch y el Double Click. Creo que esos 3 libros son los que se trabajan regularmente en el programa de inglés por inmersión, por lo menos hasta el año pasado. No sé con qué vendrán ahora este año. Para ese entonces, a finales de 2013, para ese tiempo, el MESIT, que antes se llamaba la CECIT, que era la Secretaría de Educación, pero ahora ya es el MESIT, realizaba o enviaba estudiantes, como los estudiantes meritorios del programa de inglés por inmersión, lo enviaba a Utah, y allí podían pasarse básicamente un verano los estudiantes perfeccionando el idioma, y era básicamente una beca que obtenían los estudiantes, donde el gobierno pagaba todos esos gastos, y pues teníamos la oportunidad de ir allá. Pues yo fui seleccionado, gracias a Dios. Fue una experiencia inolvidable y bueno, el mejor verano de toda mi vida fue pasado allí, donde fuimos escogidos alrededor de unos 192, 198 estudiantes de todo el país. Estuvimos tomando clases en Utah State University, en la Universidad Estatal de Utah. Estuvimos tomando clases. Tomamos clases de reading, speaking, writing, en integrated skills. Allí aprendimos muchísimo sobre la cultura norteamericana, también específicamente de las personas de Utah, y todas esas cosas. Fue una experiencia extremadamente productiva para nosotros. Para ese entonces, en 2013, bueno, pero ya para el 2014, que fue en el mes en que nosotros nos fuimos, yo estaba trabajando en el Banco Popular específicamente. Por el viaje yo tuve que irme, yo renuncié del banco y pues me fui para el viaje. Cuando regresé entonces, que no tenía trabajo, yo tuve la necesidad de mudarme hacia Santo Domingo específicamente y trabajar. Y fue allí donde comencé a trabajar en un call center. Tengo para decirles que el call center fue de mucha ayuda para mí. ¿Por qué? ¿Qué trabajó el call center en mí? Bueno, desarrollé mucho, en primer lugar, lo que fue listening comprehension.
sobre todo, listening comprehension y el fluency, la fluidez. Esos dos componentes. Pero en primer lugar, el listening comprehension. Usted no sabe qué tanto sabe inglés hasta que puede responder llamadas. Responder llamadas en inglés es un mundo totalmente distinto al poder establecer una conversación con una persona face to face, porque es más difícil al no estar viendo a la persona, a la calidad del audio no ser tan clara y no poder ver los gestos de las personas con las que estás hablando. Es un poco más difícil comprender. Ya se trata más del active listening que de poder descifrar los gestos y poder descifrar diferentes rasgos que la persona demuestra o hace mientras está hablando. De modo que aunque trabajé solamente en un call center por unos aproximadamente 4 meses, 5 meses, o no recuerdo, 3 meses, fue extremadamente chula la oportunidad porque pude desarrollar a plenitud estas habilidades, verdaderamente que sí. Así que a cualquiera les recomiendo trabajar en un call center también, aunque sea de prueba, para que veas cómo es el ambiente y puedas desarrollar un poquito más esas habilidades. No es que recomiendo como que 100% porque va a ser un lugar excelentemente bueno. Es un lugar muy estresante porque se trabaja bajo presión. Usted sabe que el que llama a un call center no llama para felicitar a quien toma la llamada, sino porque tiene un problema y muchas veces está estresado. Entonces, ese tipo de cosas llevan a la persona que se estrese también, al que está tomando la llamada, y pues se canse mucho de esos trabajos. Entonces, no quiero decir que no es importante, sí lo es, porque desarrolla muchísimo tus competencias de listening comprehension, definitivamente. Señores, el summer work, claro que sí. El summer work, se me estaba olvidando cómo olvidar esa experiencia. Allí pude ya de manera más directa, más amplia, conectar, ver, percibir qué tal es comunicarte ya en un contexto netamente, plenamente anglosajón, americano. Las personas son más seguras de sí mismas y son mucho menos tolerantes en su país que en un país extranjero. O sea, si tú dices algo como que con un error, ellos aquí en tu país, ellos pueden como que, tomarte la broma, porque ellos son turistas y quieren como caer en gracia. Pero cuando es en su país que tú quizás cometes ese error, es distinto. Ellos quizás puedan decirte como que, ok, y puedan hasta preguntarte, ¿de dónde es tu acento? ¿Dónde vienes? Cosas así como esas. Entonces, el contexto no es el mismo. Hablar con las personas de tez oscura o los negros, como nosotros, ¿verdad?, decimos, su inglés, cómo hablan, su slang y todas esas cosas, es totalmente distinto a lo que uno ve en los libros, a lo que uno escucha en las conversaciones. Es muy diferente y eso pues acopla más tu active listening y también tu fluidez. Otro aspecto también en mi vida que me ha ayudado bastante en el estudio de inglés ha sido específicamente la traducción. Desde el 2015 aproximadamente, o quizás un poquito antes, he comenzado a traducir. Pero específicamente en el 2015, donde se celebró en la República Dominicana una actividad llamada One Nation, One Day, donde vinieron muchísimos, miles de norteamericanos misioneros que se distribuyeron en todo el país, pues allí tuve la oportunidad de trabajar unas 2 semanas de manera directa con estos grupos misioneros cristianos en la parte de la traducción. Allí yo pude desarrollarme en esa parte un poco más de la traducción. Créanme que es muy interesante, pero también es muy cansona. Allí pude desarrollar bastante lo que es la parte cognitiva, el pensar en inglés, el pensar en español y el pensar de manera simultánea y poder procesar las ideas de manera rápida. O sea, el básicamente tener casi nada de tiempo para escuchar a una persona mientras dice una frase en inglés y tú poderla decir en español que tenga sentido completo y que salga bien, pero también viceversa, que la persona diga algo en español y alguien diga algo en español y que yo también pueda producir eso en inglés. Es algo que ayuda bastante en la parte cognitiva, en la agilidad del pensamiento en cuanto a la traducción se refiere, en cuanto a pensar en inglés y viceversa se refiere. Después de ahí tuve después de esto pues he tenido bastante experiencia ya en esa parte de la traducción, traduciéndole a predicadores, traduciéndole a grupos misioneros, y pues esto es algo que ha sido bastante chévere para mí porque me ha ayudado a desarrollarme muchísimo en cuanto a mis habilidades de inglés se refiere. No me considero un profesional del área, no, pero sí más o menos como que me defiendo ahí. También he participado de algunos cuantos programas de colaboración internacional con la Fuerza Aérea Norteamericana en República Dominicana, operativos médicos, y
y cosas así como sistemas operativos de construcción. Y esas, estar face to face con misioneros norteamericanos y canadienses, verdaderamente que ayuda bastante a poder desarrollar tus habilidades, el poder escuchar canciones, el poder ver películas en inglés, el poder escuchar diálogos, prestar atención a lo que estás escuchando, definitivamente que puede ayudarte un montón en tus competencias. Well, you guys know my name is Daniel. Thank you so much for watching and see you in the next one.